Bueno, ahora vamos a ver cómo utilizamos los relés internos del equipo, o sea, los relés de control, para almacenar informaciones o estados de bits y utilizarlos para activar salidas. Entonces, el ejemplo se llama CR, ejemplo CR. Nuevamente, Direct Logic 05, ok. Cerramos. Entonces vamos a realizar un ejemplo en el que una entrada del equipo, una entrada física del equipo, produce la activación de dos salidas, pero lo hace por medio de la activación de dos relés internos. Bueno, entonces pasamos al modo edición. Insertamos un contacto normalmente abierto con la variable x0 y la salida va a ser la que aparece por defecto, es un relé interno. Entonces vamos a escoger el C5. Podemos escoger cerca de 200 relés internos como este, y la idea es que al activarse X0 se active ese relé interno y obviamente tenga un contacto asociado con la misma referencia C5, y que este contacto C5 active una salida que puede ser la Y0. Y ahora le damos Enter para agregarle una bobina de salida. Entonces vamos a la parte de bobina, Standard Coil Out, y seleccionamos otra salida. Lo que queremos es activar dos salidas en paralelo. Entonces utilizamos la Y1 y finalmente para unirlas, entonces nos paramos acá, pisamos la tecla Control, la flecha hacia abajo y luego la flecha hacia la derecha, y nos queda cableada en paralelo Y0 con Y1. Finalmente insertamos una bobina de control, de Program Control, que es la END, y con eso termina nuestro programa. Aceptamos y nos indica que el programa está bien. Entonces lo que hacemos ahora es escribir hacia el disco, vamos a PLC, conectamos, utilizamos la conexión serial 01, la seleccionamos, reintentamos, se está estableciendo la comunicación. Y nuevamente nos dice que los programas son diferentes tanto en el PLC como en el disco, entonces usamos el del disco. Y ahora escribimos hacia el PLC, vamos a modo, escogemos Run, ok. Insertamos una tabla de datos, agregamos el elemento X0, X0, y visualizamos la cámara, colocamos status. Entonces vamos a tratar de activarlo directamente. Y ahí vemos que se activan las dos salidas. Vamos a crear un nuevo proyecto para el manejo del temporizador. Entonces lo vamos a llamar ejemplo TMP, ok.
Bueno, lo primero que insertamos es una variable de entrada x0 y la salida vamos a escoger una caja, un box que contiene la función de temporización. Entonces por el box class buscamos timer counter, que es la última opción, y utilizamos la opción de TMR. Entonces esos son bloques de funciones especiales que podemos usar como salidas de un escalón. Entonces le damos OK. Nos pregunta por el número de timer, por el temporizador. Entonces vamos a utilizar, puede ser el T0 o puede ser el T1, T2, T3, T4, y en esta parte nos indica el tiempo. Entonces vamos a utilizar un tiempo K50 que me daría alrededor de 5 segundos de temporización. Le damos Enter. Y ahora la idea es que ese T1 que insertamos se va a convertir como un relé interno que nos va a servir para condicionar la activación de otra salida. Entonces vamos a insertar un nuevo contacto abierto que se llama T1, y esa salida T1 entonces va a servir para algo. En este caso sería para activar una salida. Entonces doble clic, Y1, terminamos colocando un program control end. Listo, aceptamos, escribimos al disco y conectamos al PLC. Utilizamos la misma conexión. Usamos el disco, le decimos write al PLC y a continuación colocamos el modo run. Adicionalmente colocamos el status para que nos permita ver qué ocurre en el programa. Entonces, como vemos, actualmente el temporizador está en 0. La idea es que mientras se mantenga activa la entrada X0 se va a activar el temporizador. Entonces vamos a ver la cámara, vamos a activar físicamente con el cable a X0, vamos a darle un pulso y ahí vemos que va contando el tiempo. Pues en este caso, cuando llegó la cuenta a 50, que fueron alrededor de 5 segundos, me activó el temporizador 1, el contacto de temporizador 1, y eso me permitió activar la salida Y1. Nuevamente. Bueno, entonces vamos a ver de qué forma podemos activar o probar ese temporizador que ya vimos cómo se prueba sobre el PLC utilizando puentes. Vamos a ver cómo lo probamos desde el software. Entonces agregamos una ventana de datos, agregamos el elemento X0, entonces acá tenemos estos dos iconos, ese bombillito amarillo y el blanco, que nos permiten activar el estado del elemento X0, pero vamos a agregarle una columna más para que nos permita decidir si queremos que la entrada o la modificación permanezca activa. Para eso vamos a opciones, vamos a Data View y nos aparece esta ventana de Bit Display Settings y seleccionamos la última, que es Override,
y para poder distinguirla entonces damos clic aquí y seleccionamos un icono para el estado on. Vamos a utilizar el verde, okay, y para el estado off utilizamos el rojo. Le damos OK y aquí nos aparece la respectiva columna. Entonces la idea es que vamos a activar X0 mediante software con la luz amarilla, pero vamos a hacerlo con la opción de que lo sobrescriba, o sea que lo deje permanente. Entonces primero que todo damos clic aquí en Override, le decimos que sí, que no pregunte esto más, y a continuación damos clic sobre el bombillito amarillo y eso hace que se active el X0 y vemos que se activa el temporizador. Él sigue contando, ya vimos que a los 50 activó Y1, él sigue contando. La forma de desactivarlo sería presionando el bombillito que está en blanco y escribiendo la modificación. Ahí vemos que nuevamente se detiene y vuelve a cero. Nuevamente lo activamos, escribimos y vemos cómo se activa la salida Y1 a los 5 segundos.